Ahora podemos preguntarnos también si alguien que cree que la tecnología es autónoma puede creer también que la tecnología es neutral, o alguien que cree que la tecnología es controlada puede creer que la tecnología es valor dependiente. Sí, existen todas las combinaciones. Y entonces hay un pensador canadiense, filósofo de la tecnología, que se llama Andrew Finberg, que hizo una clasificación de esto, que se puede resumir muy fácilmente en un cuadrito. Entonces él dice, bueno, tenemos las categorías de la tecnología es autónoma o es controlada, pero también podemos decir que es neutral o valor dependiente. Y entonces podemos considerar las combinaciones posibles. Y estas combinaciones tienen nombres. Y tienen nombres que están relacionados con corrientes de pensamiento que no tienen que ver solo con la tecnología. De hecho, si yo creo que la tecnología es autónoma y neutral, tengo la tendencia a ser un determinista. Si yo creo que es controlada y neutral, tengo la tendencia a ser instrumentalista. Si yo creo que es autónoma y valor dependiente, tiendo a ser sustantivista. Y si yo creo que es controlada y valor dependiente, tiendo a lo que se llama teoría crítica de la tecnología. Los determinismos, por lo general, también resumiendo, están asociados a que hay algún aspecto de nuestra realidad que determina todo el resto de los aspectos. Es decir, no es que vivimos en muchas dimensiones diferentes y bueno, esas dimensiones interactúan de alguna manera y dan como resultado un estado diferente del anterior, sino que el determinista normalmente cree que hay algo que determina todo el resto del comportamiento del resto de las dimensiones. Por ejemplo, hay un determinista económico, deterministas sociales, y el determinista tecnológico básicamente asume, en principio, que el desarrollo de nuestras relaciones sociales, de las relaciones económicas y demás dependen de cómo se va desarrollando la tecnología. El instrumentalista no cree en la autonomía. Básicamente cree en que la tecnología puede ser controlada, pero también cree que es neutral. Eso significa que solamente podemos juzgar el uso, lo bueno o lo malo que puede hacer un agente intencional en el contexto de uso. Pero que es controlada, es decir, que no es algo que ocurre por sí misma, sino que es algo que alguien maneja de alguna manera. Por ejemplo, la mirada, más o menos la tendencia en Estados Unidos es más bien instrumentalista, ¿no? Y si no, miremos el caso de las armas, ¿no? Las armas no son ni buenas ni malas, sino que depende de quién las use. Alguien puede divertirse o alguien puede salir a matar gente. Eso en muchos estados de Estados Unidos está reflejado en la normativa de compra libre de armamento, por ejemplo. El sustantivista normalmente es un tipo más bien pesimista. Muchos de los posmodernos que aparecen en los 60 en adelante tienen esta mirada sustantivista, y esta mirada sustantivista tiene que ver con esta idea de que las tecnologías están asociadas a valores, se hacen por algo y son reflejo de determinado tipo de intereses, motivaciones, pero que en el fondo se nos escapa de las manos. Por lo tanto, está asociada a esa idea de autonomía, de decir, bueno, no hay mucho que podamos hacer, terminamos entre comillas presos de todo un sistema asociado a la tecnología que está creada
con determinados intereses, pero que finalmente nos apresa y no podemos salir de eso. La teoría crítica tiene que ver con esta idea de que la tecnología es controlada, pero también tiene un peso muy fuerte de esa idea del deber de controlar la tecnología. Básicamente, ¿por qué? Y bueno, básicamente porque los valores que están asociados a esa tecnología, si ustedes se fijan, la teoría crítica está asociada a que la tecnología es valor dependiente y además de controlada, y por lo tanto, lo que ocurre con la teoría crítica es que rescata, y esto no es ninguna casualidad, las palabras clave de la teoría crítica que ustedes están estudiando en teoría de la comunicación, por ejemplo, ¿no? Entonces aparece el diagnóstico de la esclavitud, y entonces aparece el deseo de emancipación, y ese tipo de ideas. Esas mismas ideas son las que se trasladan a la teoría crítica de la tecnología. Y entonces esos valores que están asociados a la tecnología deberían ser valores emancipadores. Es decir, no podemos seguir haciendo tecnologías que nos esclavicen, no podemos seguir haciendo tecnologías que consideramos malas, no podemos hacer tecnologías que nos alienen, etc. Y por lo tanto el control debería ser un control más bien social, que en términos un poco más modernos que la teoría crítica tal como la conocemos de la Escuela de Frankfurt, podríamos denominar ciudadanos. De qué manera nosotros como ciudadanos no asumimos la responsabilidad de intervenir en el desarrollo tecnológico de alguna manera. ¿Para qué? Bueno, para que ninguna de las tecnologías que vayamos a tener de aquí a futuro atente contra esos valores que queremos defender y que queremos expresar también en las tecnologías.